Arreglando ahí las luces, que si no quedó Señorita. blanco. Ya. Un saludo, Beatriz. Bueno, hola chicos, todos los que se han conectado, alumnos, alumnas. Primero, bueno, antes de comenzar, este es segundo, primer nivel, noche, vamos a preguntar. ¿Recuerdan lo que vimos la semana pasada que estuvimos hablando de qué se trataba la clase? Son las mañana. Y te doy la otra. Revisen ahí el que pueda revisar los apuntes. ¿Dime? ¿Del texto expositivo? Muy bien, hablamos del texto expositivo la semana pasada. Ahora, vamos a comenzar esta clase con un pequeño repaso de esa materia. Y... ahí sí, ya. La materia vamos a avanzar un poquito más lento, pero la idea de esto es que la materia se quede un poquito más en la mente, ya que podamos repasarla mucho más y trabajarla de distintos puntos de vista. Ahora, ¿de qué nos sirve esto? Esto nos sirve para estar trabajando, para estar aprendiendo mejor y un poquito más lento. Vamos a ver entonces, quiero que me digan, de lo que se acuerdan de la clase pasada, ¿qué era un texto expositivo? ¿A qué texto nosotros le podíamos llamar expositivo y por qué? ¿Alguien se acuerda de eso? ¿Qué hacía que un texto expositivo fuera expositivo como tal? Es el texto que expresa conceptos, ideas, así como Excelente. sentimientos. O sea, sin sentimiento. Eso, ahí está. Casi, casi. Muy bien, Diego. Sin sentimientos, excelente. El texto expositivo, como dijo Diego, expresa cualquier cosa sin mostrar sentimientos, o sea, de una forma objetiva. Esa es la palabra que engloba todo esto. Este texto se puede usar para un montón de cosas, chicos. Y ahora, en la clase de hoy, vamos a hablar de eso, vamos a expandir un poquito más sobre las distintas cosas, en la forma que se ordenan estos textos, y además vamos a hablar lo que es más la oralidad del texto, del discurso expositivo. La clase de hoy se llama el discurso expositivo. Esa fecha está mala. No la miren. Ahí sí. Ya, este es el discurso expositivo. Entonces, primero vamos a tener una pequeña actividad, ¿ya? Porque en la clase anterior, lo que vimos nosotros, ya casi terminando la clase, de hecho voy a mostrarlo un poco para poder hacer bien la actividad. Terminando la clase, nosotros hablamos de la forma en la que el texto expositivo se iba a organizar, a la organización misma del texto expositivo. Y esta organización, si bien no era algo grande, era algo importante que debíamos manejar. Nosotros dijimos que este texto tenía una introducción, un desarrollo y una conclusión, ya esto es de la clase pasada. En la introducción íbamos a tener todo lo que va a delimitar el tema de la exposición, ya es como la presentación, la parte inicial. Acá nosotros vamos a estar diciendo el procedimiento que vamos a seguir, los hechos que vienen después a desarrollar, se va a exponer el propósito. En la introducción viene el para qué, el cómo, el qué, donde se presenta el tema importante o el tema que vamos a estar tratando en ese texto. Luego teníamos nuestro desarrollo. Dijimos que en el desarrollo se iba a exponer, se iba a aclarar, se daban ejemplos, se daban descripciones, se describía, se analizaba, se narraba, se informaba, todo, así como tirar toda la carne a la parrilla para nuestra exposición, va en el desarrollo. Ejemplos, descripciones, exposiciones, todo va en el desarrollo. Aquí va el por qué. ¿Por qué está pasando esto? ¿Por qué nos quieren decir esto? ¿Por qué sucede lo que sucede? Y finalmente, en la conclusión, se va a recoger la idea expuesta. Es como un pequeño resumen de lo que se habló, la conclusión. Y además, la conclusión puede tener una pequeña opinión. Nosotros dijimos que todo el texto expositivo va de forma objetiva, que todo este texto va sin opiniones. Pero
en la conclusión se puede poner una pequeñísima opinión siempre que estemos respondiendo esta pregunta, que es ¿qué debe hacerse? Y aquí es donde ustedes, después de haber hecho una exposición de un tema, le van a decir a la gente, le van a sugerir qué deberían hacer para mejorar las cosas, qué deberían hacer o qué creen ustedes que se debería hacer después de que dieron esta exposición, qué lograron aprender de la exposición. Aquí pueden dar una pequeña opinión. Estos tres van a ser las tres formas principales en las que se va a organizar este texto. Ahora, estas tres formas van a estar presentes en este texto que está acá, pero de forma desordenada. Y esa es la actividad. Vamos a leer este texto, yo les voy a dar unos 5 minutitos porque no es tan largo, tampoco es tan complicado el texto. Voy a dar unos 5 minutos para que lo lean, ¿ya? Tomen en cuenta que están desordenados estos párrafos, y luego de leerlo vamos a tratar de ordenarlo, de ver cuál es correctamente la introducción, cuál es el desarrollo y cuál la conclusión de estos textos. Les doy 5 minutos para que lo lean, luego lo leo yo en voz alta y vamos a tratar de buscar el orden, ¿ya? Adelante. ¿El Sí, texto? profe. Sí, Sí. profe. Ok. ¿Quién me podría decir cuál creen que es la introducción de estos tres? ¿El 1, el 2 o el 3? Yo creo ¿El que es la 3? 3. Yo Ya. creo que es el 3. Ya, 3 dicen que es el 3. ¿Y por qué dirían que es el 3? Porque expone el propósito. Muy bien. Porque está hablando del tema en general de lo que se va a hablar en sí. Excelente, chicos. Ese es la introducción. Muy bien. Además, otra cosa que podemos sacar de aquí, podemos decir, esta introduce el tema, es que aquí recién nos están contando que este fenómeno se conoce como leuconiquia. O sea, aquí recién nos están empezando a entregar contexto, nos están empezando a entregar esta nueva palabra que más adelante mencionan, pero aquí es donde primero se menciona y donde se explica por qué se relaciona con este fenómeno. Ahora, el desarrollo, ¿cuál sería? La 2. Yo Ya, ¿qué creo más que la dice la 1. 2? Yo creo que es la 1. Yo igual creo que es la 1. Yo también creo que es la 1. Sí, yo pienso que es la 1, porque Yo creo que es la 1 porque Ya, te está explicando en sí el caso, o sea, la información. Te lo está explicando a qué se debe. y cómo aparecen expande. las pequeñas manchas blancas, explica más que en la de cómo empieza a aparecer las manchas blancas. La 2 yo creo que es más como la conclusión, porque te está dando como una idea o como algo que puedes hacer sin alarmarte, sin hacer esas cosas. O sea, no. Yo creo que es la 1 el desarrollo. ¿Ah? Muy bien, todo lo que dijeron el 1, el desarrollo es el 1. Exactamente por las razones que dieron, no me di cuenta quién dio esas razones, pero sí, expande un poco el tema. Por eso es la 1, porque está expandiendo lo que ya nos dijo en la introducción. La 1 lo expande un poquito más, ya nos da más razones de por qué salen estas manchas, y está expandiendo lo que ya se dijo. El 2 sería nuestra conclusión. ¿Por qué? Porque aquí va a terminar el tema y lo que nos dice es como la finalización ya de todo lo que se planteó. Especialmente aquí, dice como, sin embargo, si las tenemos en toda la uña, de forma habitual, si tienen forma de línea, cubren la superficie de la uña, ahí sí es recomendable acudir al dermatólogo. Y ahí podemos decir que termina el tema con una recomendación, con una pequeña recomendación por parte del escritor. ¿Ya? Y cuando nos dice en la actualidad la leuconiquia, aquí ya asume que sabemos bien de qué se trata el tema, no tiene ningún tratamiento y es más un problema estético que de salud. Así como no te preocupes, todo lo que dijimos ya explica que no es nada grave. Y esta sería la conclusión. Acá tenemos la introducción y aquí el desarrollo. Muy bien, chicos. Entonces sería el orden de acá, la 1, no. ¿Cuál es? Dijimos esa conclusión, la 2.
¿Cuál es la que tiene 2 conclusiones? Esta tiene 2 conclusiones. La 3 como introducción, ya, es esta, es la D. Por si lo quieren marcar ahí en su texto, en su libro, era la D. Muy bien ahí identificando las partes. No es tan difícil cuando uno sabe lo que está buscando y cuando uno encuentra ciertas, ¿cómo se llama? Ciertas pistas que nos van a decir cuáles son las conclusiones, la introducción y el desarrollo. Ahora, ¿para qué nos servía este texto? Y esto viene de la clase pasada. Este texto servía, como dijimos, para divulgar ideas, para divulgar conceptos, cosas que sean con la intención de comunicar ciertos datos específicos. También habíamos dicho que este texto era súper usado en ámbitos escolares, en ámbitos académicos. Son cosas que vamos a ver en un montón de textos, en un montón de publicaciones diferentes, y son cosas que podemos identificar, pero por cualquier lado. Ahora, el discurso expositivo se va a caracterizar por estas 2 cosas especiales, ¿ya? O lo podemos separar en dos partes distintas. Por un lado, lo que sería la situación de enunciación. ¿Qué es la situación de enunciación? ¿Alguien sabe lo que es enunciar o la enunciación? ¿No? Ya, palabra nueva. Enunciar o una enunciación no es nada más ni nada menos que estar expresando algo, enunciando algo, estar hablando de algo. La situación de esa enunciación significa el contexto en el que está sucediendo esta transmisión de información, ¿ya? Nosotros podríamos decir que la situación de enunciación que tenemos ahora, ¿cuál sería nuestra situación de enunciación en estos momentos? ¿O cuál es nuestro contexto? ¿Qué está sucediendo ahora? ¿Cómo les está llegando a ustedes la información? ¿A través de qué? Vía online por teléfono. Muy bien, esa sería parte de nuestra situación de enunciación, vía online, por internet, por el teléfono, y además esta situación es una clase online. Eso tenemos que ver cuando decimos la situación de enunciación, la situación donde va a estar sucediendo este nuevo mensaje, esta transmisión de información. Ahora, se va a realizar a través de 4 formas básicas, o sea, nosotros tenemos 4 formas para dar este discurso expositivo. Estas formas van a estar un poquito más ambientadas o detalladas en lo que son la enunciación, el discurso más oral, porque cuando tenemos un discurso oral, tenemos nosotros la narración y el comentario. ¿A qué me refiero con la narración y el comentario? Cuando estamos escribiendo un texto, o cuando tenemos un texto escrito para alguien, lo podemos hacer súper al hueso, podríamos decir, o llegar completamente al punto, ¿ya? Ir al grano, si lo escribimos. Y esa persona no se va a aburrir porque está ahí leyendo lo que quiere leer, ¿ya? Ella está leyendo ese texto nuevo sobre, por ejemplo, retomando el ejemplo de la semana pasada, el nuevo texto sobre cómo suturar correctamente un corazón que escribió un cirujano. Eso es lo que él quiere leer, lo que él quiere aprender, y puede estar tranquilo, ¿ya? En un texto podemos ir directamente al grano. Ahora, si estamos en una situación de enunciación, como una clase online, como que alguien está dando una charla importante, como que una persona está en un escenario hablando a un grupo, exponiendo cualquier tema, ahí cambia la cosa. Uno no puede ir tan al grano porque a veces hay cierto tiempo que cumplir y la información es distinta, como pasa oralmente a como nosotros la podemos obtener al leer. Porque cuando nosotros tenemos algo escrito, lo podemos leer y lo podemos volver a leer, ¿cierto? Y lo podemos destacar, lo podemos rayar y le podemos sacar nota y le podemos marcar por aquí, por allá, doblar la página donde más importa. Podemos hacer todo eso con un texto escrito. Con un texto oral es diferente.
Entonces, la persona que está entregando esa oralidad, que está entregando esa narración, debe decir, oye, estas personas no me van a entender si yo les paso toda la información, como si fuera un auto de carreras. Entonces, hay que ir más despacio, hay que tratar de dosificar la información, hay que tratar de entregarla de otras formas. Y aquí es donde empieza a existir la narración y el comentario. La narración no quiere decir que esté transformando este texto en un texto narrativo, ya este texto sigue siendo no literario. Pero al decir narración, es cuando nosotros empezamos a poner hechos, empezamos a dar pequeños ejemplos y empezamos a darle un pequeño aspecto más entretenido a lo que está sucediendo. Cuando tenemos un tema, tenemos una materia que entregar, si lo hacemos con una pequeña narración, con una pequeña historia que ejemplifique lo que estamos hablando, la gente puede que se relacione de mejor forma ante ese texto. Como por ejemplo cuando yo doy ejemplo y trato de contar como una historia de este médico cirujano que descubrió que había una nueva forma. Eso es narración, dar un pequeño ejemplo. Sigue siendo objetivo, sigue siendo texto expositivo, pero con algo de narración entre medio. También tenemos el comentario, y el comentario también es algo súper importante que podemos identificar en el texto expositivo o en el discurso expositivo. Y es cuando la persona comenta sobre las cosas que ha sucedido. Además de la narración, le puede agregar sus comentarios, sus vivencias, puede agregar pequeñas cosas que ha descubierto aparte de eso, como ponerle algo más a ese pequeño texto. Luego viene la definición y la descripción, que si bien son súper parecidos, también son diferentes en sí. La definición es algo que se va a representar de una forma mucho más externa a nosotros y va a ser representado por gente que conozca un poquito más el tema, y a ellos pueden definir como tal. Y la descripción lo podemos hacer cualquiera, y hay una cierta cantidad diferente de descripciones que vamos a ver ahora y que vamos a estar hablando. Son muy parecidos, pero no son lo mismo, ¿ya? Por eso hay que tener ojito. Ahí me enfocó el fin. Ahora, los tipos de textos escritos de carácter expositivo van a ser muchos, ¿ya? O sea, nosotros vamos a encontrar una gran cantidad de textos expositivos que están escritos. Y los vamos a encontrar en cualquier lado donde nosotros volteemos, vamos a encontrar de estos textos. Pueden estar en las recetas de cocina, pueden estar en las guías de viaje, explicación para las reglas de un juego, informes, artículos, noticias, etc. Y aquí viene el ejemplo que yo les decía hace poco. Cuando tenemos un texto que es puramente expositivo, va directo al grano. Por ejemplo, una receta de cocina. A mí no me importa saber la vida del chef que está enseñando cómo hacer ese queque. No estoy ni ahí si a él le ha ido bien, si a él le ha ido mal, cómo le está pasando, cuántos hijos tiene, a nadie le importa. Lo único que quiero saber es cuánto tiempo tengo que poner esa masa al horno para que me quede bien el queque. Por eso es que yo les digo que va directamente al grano. Las guías de viaje es lo mismo, no me importa que me cuenten una historia, yo quiero que me digan a qué hotel debo ir, a qué hotel no debo ir, a qué lugar de ese país no debo meterme con el celular en las manos, a qué lugares son más seguros, cuáles lugares son más turísticos, dónde me pueden estafar, una guía de viaje directo. Lo mismo con todo lo otro, si me están explicando las reglas de un juego, eso es lo que me importa. Informes, artículos, noticias. Y esto se ve especialmente en las noticias. Aquí yo les había dicho que la mejor noticia o una de las mejores noticias que podemos ver es la que nos entrega la mayor cantidad de información en el menor espacio posible, ¿ya? Con el menor texto posible nos logra transmitir la mayor cantidad de información. Yo no quiero leer 6 hojas del diario para que recién en la hoja número 5.5 me empiecen a decir por qué sucedió el accidente. Yo quiero que me digan al tiro, así que de una, entrando en las 3 primeras líneas, cómo, cuándo, dónde y por qué, así, al tiro. ¿Ya? Eso es un texto escrito expositivo, y cuando eso pasa a la oralidad, se explaya bastante más, y entran estos que vimos acá, que es la narración, el comentario y la definición con la descripción.
Ahora, vamos a hablar de la definición y la descripción, que son muy parecidos, pero a la vez tienen sus diferencias. La definición es el más amplio. La definición va a ser siempre súper indispensable para precisar el significado de conceptos que son desconocidos para nosotros, de cosas que no sabemos. Aquí se va a apoyar la exposición de un tema y se va a tratar de ejercer la comprensión gracias a las definiciones. La definición siempre va a tener características descriptivas, ¿ya? Una definición tiene adentro una descripción, ¿ya? Pero la definición es mucho más amplia. ¿A qué me refiero yo cuando digo que la definición es más amplia? Miremos... ¿Qué pasó? Miremos, por ejemplo, el ejemplo que está aquí. Por ejemplo, el ejemplo, ¿ah? Un maestro del lenguaje, su profesor. Bueno, por ejemplo, miremos este ejemplo que dice, membrillo, árbol silvestre de corteza áspera, color pardo y madera de color rojo amarillento. Es dura, fina y muy propia para la construcción. Se cría este árbol en las islas de Santo Domingo. Aquí tenemos una definición que no solo describe al árbol, sino que también lo define. Luego vamos a explicar cuál es la diferencia. Y la descripción es algo más específico. Podemos decir que la descripción va a delinear, va a dibujar la figura de una cosa representándola de manera que se dé cabal idea de ella. ¿A qué se refieren estas dos líneas que se leen un poco complicadas? Cuando nosotros estamos describiendo algo, estamos tratando de que una persona que no conoce eso, que no tiene idea de lo que es que le estamos describiendo, que es alguien que tiene los ojos, podemos decir que tiene los ojos cerrados, va a poder saber de lo que le estoy hablando. Además, es un intento de representar la realidad. ¿Ya? Nosotros, si estamos describiendo algo, debemos hacerlo de la forma más objetiva posible, que la persona que se está imaginando eso, que no lo conoce, pueda identificarlo y pueda saber que estamos representando algo real, algo que sí existe y que podría esta persona llegar a tocar. La descripción va a tener ese objetivo, representar los objetos, las personas, los paisajes, representar hasta sentimientos mediante el lenguaje oral y escrito. Y los tipos de descripción que tenemos son dos. Son solo dos. Por un lado está la descripción objetiva o descripción física. La descripción objetiva, la descripción física y la descripción psicológica. La objetiva es lo que nosotros tenemos que tener en cualquier descripción. Toda descripción que hagamos debe ser objetiva. O sea, vamos a estar reflejando la realidad con exactitud. El análisis debe ser objetivo. Va a implicar reseñar los elementos con rasgos que cualquier persona pueda comprobar. Si nosotros damos una descripción objetiva, nadie nos podría decir que lo que estamos describiendo es mentira. Les doy un ejemplo. Dice aquí, Ignacio Altamira no está en su domicilio desde hace una semana. Ha cumplido 15 años. Es de complexión fuerte y mide 1,80 m. Tiene pelo largo, de color castaño oscuro. Su cara es ancha, con ojos pequeños y azules. Todo esto que nos están diciendo aquí es objetivo. Todo esto es comprobable. Y todo esto es verdad, ¿ya? Nosotros podemos comprobar si es que Ignacio Altamira no ha llegado a su casa de una semana. Podemos comprobarlo, a lo mejor hay que espiarlo por ahí un poco, pero se puede comprobar. ¿Que ha cumplido 15 años? También podemos ver su certificado de nacimiento, preguntarle en qué año nació, preguntarle a algún familiar, ¿ya? Eso es comprobable. Que sea de complexión fuerte, también se puede ver. Su estatura, obviamente se puede medir exactamente. Que tenga el pelo largo, que sea de color castaño oscuro. La forma de su cara y el color de sus ojos. Todo eso es comprobable, es real y podemos verlo de forma objetiva. Eso quiere decir que una descripción sea siempre objetiva.
Y cuando la descripción es física, simplemente va a relatar las características externas de un personaje. Por ejemplo, dice, era sobre todo una mujerona impresionante. En tiempos pasados fue una famosa atleta y aún ahora se apreciaban claramente sus músculos. Se le notaban en su cuello de toro y en sus amplias espaldas, en sus gruesos brazos y en sus vigorosas muñecas y en sus fuertes piernas. Entonces aquí nos están describiendo una mujer bastante fuerte, siento musculosa, con un cuello grueso, y es algo que se puede observar en esta persona. Por eso es una descripción física. Ahora, yo voy a tratar de darle una descripción física de una de las tres cosas que tengo aquí para describir, porque la idea es que la otra la describan ustedes. Voy a ver si logran adivinar qué es lo que estoy describiendo. Si es que alguien lo adivina, lo escribe o me lo dice, ¿ya? Empezando, vamos a decir que es de color rosado, tiene dos ojos amarillos bastante grandes, unas orejas extremadamente grandes, 4 patas, una cola, no tiene nada de pelo en su cuerpo, ¿ya? Y tiene garras, ¿no? Muy bien. Era un felino, ¿ya? Ahora se los voy a mostrar al felino. Un gato egipcio. Sí, un gato egipcio, un gato pelado. Ahí está el gatito. Qué hermoso. Ahora, ¿alguien podría describirme este personaje de acá? Este, que es como medio rarito. Una descripción física de él. Que es un poco abultadito, que tiene, ¿cómo se llama? Un colmillo muy largo, tiene unas manos con 4 dedos y una cara chistosa. Una cara ahí contenta, ¿no? Como despreocupado de la vida. Muy bien. ¿Y esta de acá? Que sirve para desplazarse, que tiene 2 ruedas, Mucha velocidad. Ya, mucha que velocidad. sirve para desplazarse, Es correcto. Si estamos hablando de lo físico, yo creo que hay que decir que tiene 2 ruedas, es de color rojo. un asiento, espejo. Claro, tiene todo eso físicamente. Sí. Excelente. Ya. Se entiende la descripción entonces, ¿cierto? Se entiende por qué es objetiva y cómo se hace. En todo caso, la descripción es algo que más de alguna vez en su vida han hecho o han tratado de hacer. A veces se logra describir algo bien, a veces no tan bien. La gracia de este ejercicio, bueno, se hubiera hecho en sala, podrían haber dibujado las cosas que se describían, a veces sale algo bien entretenido. Pero es una Profe, descripción física. ¿Ah? ¿Le hago una consulta? Dime. Que la otra clase hablamos de que el texto expositivo se puede dividir en 2 tipos, ¿cierto? Que es divulgativo y especializado. ¿Tiene algo que ver con lo que estamos viendo? Por supuesto, o sea, mira, la descripción siempre va a estar presente en un texto expositivo, ¿ya? Si tú lo haces divulgativo, vas a estar describiendo algo, pero simplemente, al ser divulgativo, lo describes de una forma más simple, más para el común denominador. El especializado No también tanto va a describir, claro, el especializado también va a describir algo. Por ejemplo, el ejemplo que siempre les doy de este cirujano que está explicando cómo hacer la sutura de un corazón, ya en una cirugía compleja, él obviamente en algún momento de esa explicación va a tener que describirle a sus compañeros cirujanos cómo hay que hacer esa sutura. Para describir eso, lo va a tener que hacer lo más objetivamente posible y obviamente él va a usar términos súper especializados, o como lo haría un mecánico, ¿ya?
A lo mejor el cirujano dice, debes tener cuidado de que tu sutura no supere los 5 micrones del grosor del hilo dentro de, no sé, dentro del corazón, debes cuidar no tocar la arteria, no sé qué, ¿ya? Entonces, él está describiendo un proceso, ¿ya? En ese Es caso algo más sería especializado, ¿cierto? claro, si es especializado, nos vamos por ese lado súper específico de una descripción. También, no sé, lo que hacen los médicos, cuando en los libros de medicina se describen los síntomas de una enfermedad, ¿ya? Un médico va a poder leer un texto de medicina y si dice, no sé, el paciente presenta un dolor punzante en, no sé, en el órgano que está dentro de la tercera costilla izquierda y además se puede ver, ahí también hay una descripción, pero es una descripción de síntomas. ¿Entiendes? Sí, sí, sí. Sí, tenía esa duda. Ya, sí. Gracias. Por supuesto, o sea, esto es parte del texto, yo lo estoy mostrando de una forma que es como más amigable, a lo mejor un poquito más simple de entender, pero siempre que nosotros vamos complejizando nuestra materia, la misma descripción se convierte en algo más complejo. Y siempre va a estar ahí. También podemos ver las definiciones, o sea, si hay una definición de arteria aorta, nos van a explicar que es la misma arteria de una forma un poquito más simple. Pero siempre va a estar. Esto que acabamos de hacer, así como explicar o describir estos personajes que están acá, sería para un texto divulgativo, algo bien simple. Y la última descripción que vamos a ver, además de la física, porque tenemos la física y además tenemos la psicológica. La psicológica es un poquito más compleja de hacer, de usar y de implementar. ¿Por qué? Porque no la podemos hacer solo mirando un personaje, ¿ya? Nosotros no podríamos mirar a este amigo de acá y decir cómo es psicológicamente o cómo está pensando. No podemos hacerlo solo al mirarlo. ¿Por qué? Porque esa cara feliz y despreocupada podría esconder a alguien completamente maligno y asesino, no sé, porque no lo conocemos realmente. La descripción psicológica va a ser eso, va a ser una descripción psíquica, espiritual, con las cualidades, las virtudes morales, qué vicios tiene esta persona, las formas de su conducta. Vamos a estar todos esos aspectos personales del carácter, del comportamiento, o si es perspicaz, torpe, sagaz. Entonces, si nosotros queremos hacer una descripción psicológica de alguien, de una persona, de un animal o de un conocido, debe ser alguien que nosotros conozcamos, al menos personalmente, o puede ser alguien que su temperamento o su forma de ser sea bastante pública. ¿Ya? Nosotros podríamos dar una descripción psicológica a lo mejor de un famoso, porque, no sé, ustedes les gusta ese famoso o ese futbolista y han leído muchos artículos de él, y normalmente podemos ver, no sé, que tiene ataques de ira, o que se comporta de cierta forma ante la presión, o que siempre reacciona así o asá, porque se ha visto en videos. Entonces no podemos dar una idea psicológica de estas personas. Sin embargo, jamás vamos a poder dar una descripción psicológica de alguien que no conozcamos. No podemos mirar a alguien y saber cómo es, cómo piensa, o cómo es su virtud moral, porque sería como juzgar un libro por la cubierta y eso es imposible. ¿Ya? ¿Se entiende? La descripción física la podemos hacer solo mirando, la psicológica debemos conocer a esa persona u animal o, bueno, persona o animal en realidad, que estamos viendo. Ya no podemos decir que este gatito es un amor de gatito porque a lo mejor tiene esa carita nomás y uno se acerca a hacerle cariño y es de esos gatos que uno está haciendo cariño y tira las garras y les gusta andar rajuñando. No lo sabemos. Debemos conocer a la persona o al animal para dar una descripción psicológica. Luego tenemos este pequeño ejercicio. Este texto es más grande, también es un poco más complejo. Ya voy a dar igual unos 5 o 6 minutos para leerlo y luego vamos a hacer unas preguntas relacionadas al mismo texto. Esta actividad es más por la parte de comprensión lectora, también es un texto expositivo,
pero se va a enfocar más en la comprensión lectora porque este texto no es tan fácil de entender como el anterior, ¿ya? Así que también va a ser como un reto lograr entender lo que nos están diciendo. En el caso de este texto está ordenado, ¿ya? Este tiene completamente ordenada la introducción, el desarrollo y la conclusión. La dificultad que tiene este texto en sí es que el texto como tal es un poquito más complicado. Vamos a ver si logran descifrar lo que nos están diciendo y responder las preguntas. Ya les voy a dar unos 5 o 6 minutitos para que lean y luego respondemos las preguntas, ¿ya? ¿El texto? Yo sí. Sí. Entonces, ¿de qué trataba el texto? ¿De qué nos habla? Como de una marca que se habla en los programas, en la TV, libros y revistas, que se identifican como las actividades de una disciplina. Ya, Cool Hunter, Cool Hunting. Urjunti. Que es una disciplina que se practica hoy en día. ¿Y para qué sirve la disciplina? ¿Qué es lo que hace? Es como marketing, Ya, sí, por ahí va, por ahí va. es como el marketing de Los revistas gustos de las personas. Bien, es como el marketing, estar pendiente del gusto de las personas. ¿Encontramos más complicado este texto o estaba fácil igual? no estaba fácil. Es como la comunicación y distribución de productos, dice, del marketing, que es lo que yo le decía. Ya, sí, Igual es más complejo que el anterior, pues, pero sí, hay es que como un nivel Bien. poner más, atención. Obvio que sí. sí, está como un nivel más arriba del otro texto. Ya, estos siguen siendo textos divulgativos, siguen siendo textos completamente expositivos, pero ¿qué pasa? Que ya la complejidad se amplía un poco porque es un concepto completamente nuevo. A lo mejor yo creo que para todos fue como concepto nuevo escuchar lo del cool hunting, que más que nada, o es como decir marketing, pero de forma más cool, así como más para los cabros. En vez de decir marketing, no, que fome, marketing, no, yo hago cool hunting. Pero es eso, es como los jóvenes o las personas que en estos tiempos están pendientes de las redes sociales, están pendientes de qué se vende, de qué es lo que se usa, cuáles son las canciones que están de moda o qué se va a poner de moda. Y esta persona, lo que hace el Cool Hunter, es tratar de adivinar estas tendencias. Si lo contrata un famoso, por ejemplo, un famoso puede contratar a alguien de Cool Hunting para que le vea de qué forma se tiene que vestir, o más o menos cuál es el estilo musical que está tirando en estos tiempos para poder hacer la próxima canción, ¿ya? O a veces cuando los artistas salen, hacen como el featuring o salen con otros artistas, es por lo mismo, es porque es lo que está en tendencia hacer una canción con un artista que haga trap. Entonces sale, no sé, Chayanne con un trap, con alguien de trap para que Chayanne sea nuevamente esté de moda. Entonces sale el trap de Chayanne. Bueno, yo creo que lo diría más Lucho Jara, a lo mejor Lucho Jara va a hacer un trap pronto para estar de moda nuevamente. Y él es muy quiere estar el Cool Hunter. Pero eso Claro. es la... ¿Ah? El trap de Luchito Jara. Ahora, aquí dice el párrafo 3. Se tira el párrafo 3 del texto anterior. Va a corresponder a una descripción, ¿ya? Ese párrafo es una descripción. ¿Por qué? Ustedes me dirían que ese párrafo es objetivo, usa lenguaje objetivo. Este es el párrafo 3, lo tengo aquí marcado. ¿Es completamente objetivo o no?
Yo encuentro que no es totalmente objetivo, ¿Ya? ¿Por qué dirías que no, Diego? porque, mm, porque en verdad no veo lo que en sí trata de hacer lo que el, ¿cómo se llama? El Cook Hunter. Ujú. Mm, No creo que sea tan objetivamente lo que está desarrollado ahí, a mi parecer. A lo mejor estoy Ya. equivocado. Vamos a ver si es que hay alguna opinión aquí. Porque es más que eso. O sea, nos está diciendo qué requisito se necesita para ser Cool Hunter. ¿Cuál es el requisito? Nos dice ser muy receptivo para cualquier tipo de estímulo en el contexto internacional y poder descifrarlo y trasladarlo a un plano de utilidad para el cliente con el que estás trabajando. También es recomendable tener conocimientos de marketing, comunicación o movimientos sociales, culturales y artísticos a lo largo de la historia. Debes estar familiarizado con tendencias cinematográficas, de ocio, restauración y eventos. Son otros de los campos en los que tú, como Call Hunter, te tienes que saber desenvolver a la perfección. ¿Había alguna opinión personal ahí o fue simplemente un requisito para ser Call Hunter? No había Solo un opinión. requisito, requisitos, ¿Ya? porque le dije que cómo tiene qué es lo que está, dice, que tiene que saber desenvolverse a la perfección. Ujú. Mira, Diego, aquí lo que confunde a veces es la forma en la que puede estar escrito el texto, ¿ya? Nuestro periodista o nuestra persona trata también de ser un poquito más jovial, un poquito más familiar al escribir, pero eso no quiere decir que esté metiendo su opinión ahí entre medio. La forma de escribir a veces nos puede confundir, pero él simplemente en vez de hacer una lista, en vez de decir requisitos para ser call hunter, 2 puntos. Ser receptivo, bla, 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 2 puntos. Trasladar un plan de... Entonces, para hacerlo un poco más entretenido el texto, lo escribió de esta forma, pero sin dar su opinión. ¿Ya? Estos son los requisitos que él encontró para hacer Call Hunter o los requisitos que podemos encontrar en alguna lista. Ahora, ¿está desarrollando el concepto de Cool Hunting? Si nosotros desarrollar el concepto es como darnos una idea. Si nosotros leyéramos solo esto, nos podríamos dar una idea de lo que es el cool hunting más o menos, de qué trata, diciéndonos que hay que ser receptivo ante todos los estímulos internacionales, poder descifrar y trasladarlo al plano de utilidad para el cliente, tener conocimiento de marketing, comunicación, movimientos sociales. Yo creo que no desarrolla el concepto de conjunto. Yo creo que el desarrollo está en las dos. Ya, excelente. Muy bien, Diego. Ahí hay una buena, ¿cómo se llama? Una buena acotación. No desarrolla lo que es el concepto, simplemente nos dice qué debes tener tú para ser Cool Hunter. El concepto sí está un poquito más acá. ¿Cuál es la misión del Cool Hunter? ¿Ya? Ese es el concepto como tal. Ahí está la explicación de lo que es. Aquí más que nada hay una pequeña explicación de cómo tú debes ser un Cool Hunter. Y aquí están las cualidades fundamentales de un Cool Hunter. Correcto. Vamos a tener las cualidades porque de hecho aquí lo dice, el requisito imprescindible, o sea, lo que debes tener para poder ser un buen Cool Hunter. Podríamos decir que es 1 y 3, que sería esta de acá. ¿Ya? La 2 no, ¿por qué? Porque lo dijo Diego, eso lo tenemos del párrafo de aquí. Ahora, ¿cuál es la idea principal de todo el texto anterior? Digo, profe, tengo problemas de conexión. Tranquilo, Ignacio. Espero que al menos puedas ver después el repaso de la clase y en la clase de mañana igual vamos a hacer un pequeño repaso de esta. Así que ahí vamos a estar viendo. ¿Cuál creen ustedes que es la idea principal de este texto?
hablar sobre el poder de los Codehunters, exponer estrategias que utilizan las grandes marcas, dar a conocer los tipos de Codehunters que existen, explicar el concepto de Codehunters y las características de quienes, o narrar el origen del Codehunters. Yo pienso que en parte narrar lo que es un Codehunt y a la vez mostrar los requisitos que se necesitan. ¿Ya? ¿Quién más tiene otra respuesta? Ya. Como estamos en el Yo tiempo... creo que Dime. narrar, yo creo que no, porque no está hablando del origen, o sea, de cómo nace. De cómo nace Ya. el pujante no está como determinado así puntualmente. Estoy entre la B y la D. De la B y la D. Ya. Ahora, para hacerlo rapidín, ¿el texto expositivo qué busca? El texto expositivo busca dar a conocer un concepto. Busca ideas, ¿Ya? concepto, ideas y... Entonces ¿Cuál la D. respuesta? Es la D, ¿cierto? ¿Por qué? Porque busca explicar un concepto de Codehunters. Siempre un texto expositivo va a buscar eso, explicar algo, explicar un concepto. ¿Para qué? Para que todos lo podamos entender. Bueno, chicos, estamos pero pasándonos un poquito del tiempo, así que vamos a dejar hasta acá la clase.